Abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 3 para continuar con la exposición de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando con él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que este era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por aquello que había sucedido. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque cada vez que abrimos las Escrituras, Señor, tú nos hablas. Rogarte, Señor, por este tiempo. Señor, rogarte por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Llegamos hasta un capítulo fundamental, principal, también podríamos decirlo, Hechos capítulo 3. Venimos de cómo la iglesia nace en Hechos capítulo 2, cómo comenzó a recibir también el mandato de predicar el Evangelio en la ascensión de Cristo, y comienza la iglesia a crecer de manera increíble. Incluso venimos desde el primer sermón que predica Pedro, y finaliza el capítulo 2. La semana pasada el hermano había mencionado algunos aspectos interesantes acerca de la iglesia ideal. Y esta iglesia ideal prácticamente vivía de esta manera, porque recordamos que vivía conforme al mandato que les había dejado Cristo, y vivía también lleno del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es que hay dos versículos en esto de la semana pasada. Fíjense el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y estos, dice, que se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pero también el versículo 47 deja en claro Lucas que aquellos que se añadían y se bautizaban y conocían a Cristo y confesaban a Cristo como Salvador, era porque el Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Impresionante ver cómo hay una responsabilidad y también cómo hay soberanía de parte de Dios. El capítulo 3 nos describe, incluso podríamos decir que el Espíritu Santo selecciona de manera impresionante, ¿no?, un ejemplo claro. La primera persona, ¿no?, cuando leemos el relato, es la primera persona que no solamente es sanada por medio del Evangelio a través de los apóstoles, sino también que esta persona es salva de manera específica. Sí, anteriormente había personas que habían pasado de muerte a vida, habían nacido de nuevo, pero esta persona es especial porque claramente el capítulo 3 desata, ¿sí?, por completo un estallido. Por ejemplo, John Stott nos menciona en su comentario que el capítulo 3, ¿sí?, es donde inicia el estallido de la persecución más adelante. Incluso podríamos llegar a mencionar que este capítulo, ¿sí?, cuando vienen los capítulos más adelante, es la primera gran prueba de fuego para la iglesia. Ahora, como habíamos mencionado, nos encontramos ante una situación importante. Ahí habíamos mencionado que el Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos, mencionando la soberanía de Dios y la responsabilidad también del hombre. Pero lo interesante es que el eje central de este pasaje que vamos a entrar ahora es que el Señor añadía, como habíamos mencionado antes, ¿no?, la soberanía de Dios en la sanación también y en la salvación. Ahora, lo primero que quiero que notemos acá es que hay un clamor, ¿no?, el clamor de un hombre perdido. Versículos del 1 al 3 dice que Pedro y Juan subían juntos, ¿sí?, a la hora al templo, a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, y a quien estos ponían cada día de manera constante y rutinaria, ¿no?, a la puerta del templo que se llama La Hermosa, una puerta principal. Ahora, lo hacían con el propósito que él pida limosnas a aquellos que entraban en el templo. Pero el versículo 3
¿sí? Nos dice que cuando vio a Pedro y Juan, lo único que hacía era rogarles que le diese dinero, limosna, algo. Ahora, qué interesante es pensar en el clamor que este hombre tiene. Pero Lucas arroja luz un poco acerca de esto. No le interesa el nombre de esta persona, no le interesa saber de dónde provenía. Lo único que le interesa mencionar a Lucas es que este hombre era cojo de nacimiento. Y hay algo que aclarar, ¿no? Que era traído todos los días, y por eso, como lo ponían todos los días en el mismo lugar, en el mismo templo, en la misma puerta, ya todos conocían quién era. Ahora, el propósito de todo esto, obviamente, viene más adelante. El Señor estaba sanando y salvando a una persona que el pueblo de Israel conocía con el propósito de la predicación del Evangelio. Porque si notamos, versículos 11 en adelante, se produce la segunda predicación del apóstol Pedro. No solamente esto, sino que comienza, ¿sí?, la iglesia de manera notable. Incluso vemos cómo la iglesia responde ante la parte hostil, ¿sí?, y el sufrimiento de parte de los líderes religiosos, de los líderes de Israel. Ellos responden orando, confiando en la soberanía de Dios. Ahora, este hombre era cojo de nacimiento, dice el texto, ¿no? No buscaba, incluso cuando él rogaba y demás, él no buscaba un milagro. Seguramente había pasado alrededor de 40, 50, no sabemos la edad específica, alrededor de toda su vida buscando quizás médicos, medicina y demás para ver la manera de poder sanar y caminar. Este hombre no conocía lo que era el poder caminar. Lo interesante de este texto, y es algo que llama mucho la atención, es que este hombre ya no tenía esperanza alguna. Este hombre no tenía ninguna y absoluta esperanza. Sabía que no iba a poder caminar en toda su vida, lo que le quedaba. Incluso, fíjense el texto, dice que era traído. Es decir, que este hombre, que no sabemos el nombre, solamente conocemos su condición física, que estaba imposibilitado para poder caminar. Este hombre sin esperanza, que nunca había podido caminar en ningún momento de su vida, lo interesante es que era traído, incluso dependía de otros para moverse. Es decir, que había un grupo de personas seguramente que lo iban y lo movían de un lado para el otro y lo dejaban cada día en ese templo para que él pueda pedir limosna. No le importaba, no buscaba remedios, no buscaba milagros, no buscaba la manera de volver a caminar. No tenía esperanza alguna. Él lo único que deseaba era poder pedir limosna, dinero, plata, oro y demás, para poder quizás sustentarse, solventar sus gastos diarios con comida y demás. Ahora, lo interesante es pensar en el ruego que este hombre hace, porque con este ruego diciendo, les rogaba que les dé limosna, me llama la atención en que este hombre, además de no tener esperanza alguna, también no era un claro ejemplo de cómo nosotros nos encontrábamos. Quizás él rogaba por dinero, quizás él rogaba por algo, ¿sí?, algún bien material, algo para satisfacerse de manera momentánea y temporal. Y es por eso que es increíble cómo Pedro le dice: no tengo plata ni oro, lo único que tengo te doy. Ahora, pensando en este ruego y en este hombre que no tenía esperanza, él rogaba, ¿sí?, él anhelaba quizás de manera física poder volver a caminar y no tenía esperanza para volver a hacerlo. Él lo que quería era dinero. Quizás, como habíamos mencionado, satisfacer sus necesidades. Ahora, este ruego era por su condición física también. Pero detrás de este ruego, por su condición física, detrás de este ruego, de este hombre que no tenía esperanza alguna, había un hombre que no tenía absolutamente esperanza espiritual. Sí, rogaba de manera espiritual a gritos por salvación seguramente. Sabía incluso que colocado en ese lugar pasaban personas piadosas que iban a orar al templo. Pero lo interesante, quizás y lo llamativo, es que él solamente rogaba por dinero. Ya se había cansado de buscar algo que lo pueda satisfacer de manera eterna. Ahora, es un claro ejemplo de cómo vivíamos nosotros, ¿no? Incluso el texto, el Evangelio, quizás, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros vivíamos sin esperanza y sin Dios, sin Cristo en este mundo. Claramente nos podemos identificar de alguna manera con este hombre. Podemos caminar, sí, pero estábamos imposibilitados para llegar a Dios. Buscábamos de alguna manera encontrarnos con ese Dios santo, 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 pero no podíamos, por medio de obras y demás. Quizás incluso creíamos que éramos merecedores por ser buenas personas. Pero lo interesante de acá, de este texto, es que nosotros podemos identificarnos y vernos reflejados con este hombre, que no tenía esperanza alguna, que no tenía absolutamente ninguna esperanza de poder entrar al reino de Cristo, al reino de Dios.
Él rogaba y clamaba ardientemente por algo que pueda satisfacer su alma. Por eso pedía dinero, porque era lo único que podía satisfacer quizás su alma. Ahora, ante esta condición que nos presenta Lucas, también podemos continuar en el texto, y lo siguiente que vamos a notar es que hay una obra de un Dios misericordioso. Claro, no fue Pedro, y eso creo que el texto es bastante claro, ¿no? Porque incluso cuando Pedro más adelante lo comienzan a confrontar, él van al templo a orar, incluso este hombre se identifica con la iglesia porque dice que juntos van y suben al templo a orar. Y dice que cuando ellos regresan y él seguía alabando a Dios y saltando y gritando y alabando a Dios, dice que la gente comenzó a maravillarse y fueron a Pedro y a Juan a preguntarle qué había pasado, que si ellos lo habían hecho. Y el apóstol Pedro dice, no fuimos nosotros. Versículos 13, 14, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y utiliza este milagro impresionante para poder proclamar el mensaje de salvación a otra gran multitud. Ahora, esta obra, este milagro, ¿sí?, le ha hecho un Dios misericordioso. Fíjense el versículo 4, dice, Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, lo interesante y que podríamos mencionar acá es que no hay milagro más increíble y satisfactorio para la iglesia que ver pasar un alma de muerte a vida. Este hombre quizás pudo haber caminado después de nunca haber podido quizás pararse. Había sido cojo de su nacimiento. ¿Y saben lo que me llama la atención? Es que constantemente hemos leído en los evangelios que Pedro, Juan, los apóstoles, los discípulos en ese entonces, cada vez que Cristo iba y quería sanar a alguien y venían y recurrían a Cristo para ser sanados, ellos siempre preguntaban, Señor, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Siempre cuestionando, preguntando, tratando de descubrir si la condición de nacimiento de esas personas era por haber pecado ellos o su padre. En este caso ellos no preguntan, no dicen absolutamente nada. Lo único que hacen es decir, míranos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, qué impresionante es pensar en este milagro de sanación, pero más allá de eso es pensar en este milagro de salvación. Porque claro, quizás no hay una predicación estricta del Evangelio, pero otros comentaristas mencionan que quizás este cojo de nacimiento, además de haber tenido fe, porque el apóstol Pedro lo menciona en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Es decir, que este cojo tuvo fe, pero seguramente había escuchado anteriormente el mensaje de Pedro. Seguramente en algún momento había pasado y escuchó, porque claro, la primera predicación del apóstol Pedro había sido una gran multitud. Ahora continúa el texto y nos deja ver 4 aspectos de este milagro. El primero, que este milagro de sanación fue inesperado. El segundo, que fue en el nombre de Jesús. Tercero, que fue instantáneo. Y cuarto, que fue de manera completa. Estos son 4 aspectos que mencionan en el texto. El primero que se dice ahí en el versículo 5, dice, Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Fue inesperado. Él lo que esperaba era recibir de ellos algo material. Él esperaba recibir de ellos algo que pueda suplir alguna necesidad de ellos. En cambio, dice que, además de ser inesperado, que el apóstol Pedro y Juan no le dieron absolutamente nada material. No le dieron absolutamente nada temporal. El mensaje que les predican, ¿no?, y aquello que le dan a este hombre cojo de nacimiento es algo eterno. Algo que no puede ser comprado, algo que no puede ser ganado. Ahora, fue inesperado porque él no buscaba absolutamente nada de lo que recibió. Sí, él no recibió aquello que buscaba, pero déjame decirte algo, que él recibió algo muchísimo más valioso que aquello que buscaba. Quizás nosotros muchas veces nos encontramos en la predicación del Evangelio, cuando estamos predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios o proclamando el mensaje de salvación, y muchas veces en nuestro corazón quizás podemos pensar, esta persona lo tiene quizás todo, pero no, absolutamente no. Estas personas que están perdidas, sin esperanza en un mundo, sin Dios y sin Cristo, tienen lo único que quizás puedan vivir de manera temporal,
pero no lo tienen todo. Le falta lo esencial, aquello que realmente pueda satisfacer su alma. Porque claro, después Él le dice, no tengo plata ni oro, aquello que tengo te doy. Esta declaración de Pedro es fascinante, porque nos muestra claramente quién es el apóstol Pedro. Primero, él menciona que el milagro y la predicación de él no era en nombre suyo, no era algo propio, sino que era en nombre de Cristo. Y segundo, lo interesante, lo llamativo, lo poderoso, lo fascinante de esta proclamación de Pedro es que al decir no tengo plata ni oro, pero lo único que tengo valioso te doy, significa que él podía llegar a tener muchísimas cosas, bienes, dinero. El apóstol Pedro quizás tenía algo temporal, algún bien que podría llegar a darle. Pero lo único que le importó al apóstol Pedro es mostrarle a este hombre que lo único que podía satisfacer su vida era lo único que pudo satisfacer la de él, y era Cristo. No tengo plata ni oro, lo único que tengo valioso y que puede satisfacer tu vida, te doy. Eso le dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, el significado de esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es algo bastante interesante porque el término comprende toda la revelación que conocemos acerca de Cristo. Nacimiento, ¿sí?, el ministerio, sus declaraciones, muerte, resurrección, ascensión. Pero más allá de eso, hay un comentario interesante en cuanto a esto, diciendo que decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, significa hacer algo en el nombre de Jesús. Hacer algo en la voluntad de esa persona como si Él estuviese en ese momento. Significa que cuando yo digo hago algo en el nombre de Cristo, significa que estoy renunciando por completo a mis deseos, a mi voluntad, y estoy rindiendo por completo todo a lo que estoy haciendo, a la voluntad de Él. Habíamos mencionado que había sido inesperado, que había sido en el nombre de Cristo y que ahora también es instantáneo. Porque fíjense que el texto dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Fue de manera instantánea. Es decir, que este milagro de manera específica no duró mucho, fue instantáneo, fue de un momento a otro. Él tuvo fe, porque el apóstol Pedro nos menciona que tuvo fe. Esta persona tuvo fe, creyó, confió de manera absoluta y dice que al momento no solamente había sido salvo, sino también fue sano. Ahora también podríamos llegar a hacer una relación con los milagros de Cristo, porque cuando vamos también de alguna manera siguen el mismo patrón que los milagros de Cristo en los evangelios. Los milagros de Cristo habían sido instantáneos. Quizás podríamos mencionar alguno que otro, pero la gran mayoría de los milagros de Cristo habían sido de manera instantánea. No fueron graduales, no es que fueron de lo más mínimo hasta completarse. Por eso también podemos decir que este milagro había sido completo. Cuando Dios sana, está sanando de manera completa. No deja, su obra no es a medias. La obra del Señor no es parcial, quizás un 60%, no, es de manera completa. No hay espacio alguno para la imperfección en los milagros de Dios. Ahora, lo interesante de esto es pensar de nuevo en nuestro eje central, la soberanía de Dios. Él decidió. Ahora, seguramente, y Lucas quizás no lo registra, pero seguramente debe haber algún que otro milagro que quizás los apóstoles quisieron realizar y el Señor dijo que no lo sabemos. El texto bíblico solamente nos revela aquello que sucedió y que Dios quería que nosotros conozcamos. Pero seguramente no lo sabemos, pero ante esto nos queda observar cómo el Señor es soberano, cómo el Señor es de manera absoluta aquel que decide si sana o no sana, si salva o no salva. Y también podríamos llegar a pensar que el Señor puede sanar a alguna persona de alguna enfermedad mortal y después quizás que esa enfermedad vuelva a resurgir. ¿Podríamos llegar a decir que el Señor hizo la obra de manera incompleta? No. Es que en realidad Él es soberano y Él decide si sanar y cuándo hacerlo, en qué momento. Nosotros solamente confiamos en su mano poderosa. Ahora, pensando en esto, en la idea de las enfermedades, en el sufrimiento, en la muerte, en los milagros, quiero recordarles y leerles unas palabras de Guido de Bresse, el autor de la Confesión belga. Dice: Dios mío, tú me hiciste nacer en el tiempo y a la hora que habías ordenado. Durante toda mi vida me has guardado y preservado en medio de tremendos peligros y me has librado de todos ellos. Si ha llegado la hora para mí de pasar de esta vida a ti, que sea hecha tu buena voluntad.
yo no puedo escaparme de tus manos. E incluso si pudiera hacerlo, no querría hacerlo, de tanto que mi felicidad es el conformarme a tu voluntad. Pensando en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no confiamos de manera absoluta, como esto que acabamos de leer, en la soberanía de Dios en nuestra vida? Seguramente pasamos por momentos de donde nuestra fe tambalea y dudamos acerca del Señor, si es soberano o no, y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y por qué tengo esta enfermedad que me está llevando hasta el punto tal de dudar de si estoy confiando en un Dios soberano. Y es que en realidad, a pesar de todo el sufrimiento que podamos pasar, nosotros confiamos en que el tiempo de Dios, en el sufrimiento nuestro, siempre es porque Él es sabio, eternamente sabio, y Él sabe por qué lo hace. Confiamos de manera total en su soberanía. Deberíamos hacerlo porque Él sabe lo que hace y el propósito por el cual lo hace. Ahora, el versículo 8 nos muestra, ya estamos terminando, el versículo 8 nos muestra algo interesante. Dice que Él, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y acá quiero resaltar algo. Fíjense que ellos al comienzo dicen que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y nos preguntamos, ¿qué iban? ¿A adorar al antiguo Dios al cual ellos adoraban? ¿O volvían de nuevo al antiguo pacto? ¿O seguramente se juntaban? Fíjense que los versículos anteriores, versículo 46 del capítulo 2 dice, perseverando unánimes cada día. ¿En donde? En el templo. La iglesia primitiva en esa época se juntaba unánimes como iglesia en el templo a orar. Seguramente podrían llegar a compartir algo, no lo sabemos. Pero es impresionante pensar en que este hombre dice que tuvo frutos de salvación. No es que él recibió este milagro y se fue corriendo, no sé, a jugar un partido de fútbol, no lo sabemos. Este hombre lo primero que hizo no es decir, bueno, estoy caminando por primera vez en mi vida, me voy, no sé, a visitar amigos, me voy a visitar quizás a familiares que me han dejado de hablar, me voy a buscar algo, voy a salir a correr, a pasear, me voy a pescar. No, dice que este hombre saltó, se puso en pie y entró con ellos en el templo. Impresionante pensar en eso. El primer fruto que él tuvo es relacionarse con la iglesia. Él fue y estuvo con ellos en el templo, unánimes, orando. Este hombre tuvo fruto de salvación. Pero no solamente él entró con ellos en el templo, se identificó con la iglesia que se reunía a orar en el templo, sino que también él tuvo gozo en la salvación, porque claro, dice, entró con ellos en el templo andando y saltando. Me lo imagino este hombre, una vez que Pedro lo toma de la mano, lo levanta y él comienza a saltar emocionado, no pudiendo entender absolutamente nada. Dice que corriendo, saltando, gritando, alabando a Dios, entró con ellos en el templo y salió de la misma manera, tuvo gozo. Y yo quiero hacer quizás un paralelismo, porque seguramente este hombre estuvo 40, 45, 50, no sé cuántos años en ese templo, pidiendo limosna, año tras año, día tras día, con el semblante amargado, con la cara triste, sin esperanza. Y de manera repentina, este hombre grita, sonríe, alaba, tiene felicidad eterna en su corazón, sabiendo que él había puesto su felicidad quizás en algún bien material, en el dinero. Pero en este caso él estaba poniendo su felicidad, su gozo, en algo eterno, que era Cristo. Este hombre no solamente tuvo gozo en la salvación, no solamente se identificó con la iglesia, sino que alabó, glorificó a Dios. Lucas en ningún momento menciona que este cojo de nacimiento se acerca y les agradece a ellos. Él dice que alabó a Dios, y Lucas lo deja en claro porque lo menciona 2 veces. Dice, y saltando y alabando a Dios. Y después dice que todo el pueblo le vio andar y todo el pueblo le vio alabar a Dios. Significa que este hombre había sido de testimonio. Él testificó con el ejemplo. Ahora, por eso es importante este relato. Porque todos, versículo 10, reconocían que él era aquel que se sentaba a pedir limosna. Claro, lo conocían de toda la vida. Había estado todos los años, todos los días sentado en el mismo lugar, en la misma puerta, rogando, llorando, pidiendo limosna. Era un mendigo, no tenía esperanza. Y de la noche, de un momento al otro, nos damos cuenta que este hombre había sido sanado, había sido salvado por la obra del Señor. Y él se identificó con la iglesia, pero dice que los demás le reconocían
Sabían que esa persona era aquel pobre que no podía caminar por años. La obra de Dios había sido de manera fantástica, un milagro de salvación. Dice que estas personas le reconocían. Ahora, lo interesante es que el propósito de este milagro es de manera específica. Primero es que el Señor glorificó su nombre. Y tanto Pedro como Juan, incluso como este cojo de nacimiento, glorificaron y pusieron en alto el nombre de Dios. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque el versículo 12 dice: viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? No fuimos nosotros. Versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, aquel que ha glorificado a su Hijo aquí en vosotros. Y comienza la predicación. Ahora, qué interesante, hermoso es pensar que el milagro de salvación y de sanación de un hombre de esta magnitud, lo que hizo fue no solamente colocar el nombre de Dios en alto, sino que también lo que hizo fue utilizarlo con el propósito de que se predique y se siga predicando el Evangelio. Ahora, algo que me llama la atención y que quisiera compartir con ustedes es que en ningún momento Pedro se llevó la gloria de nada. En ningún momento el apóstol Pedro dijo: claro, fui yo, tuve poder, hice algo. Él no confió en sus talentos, él no confió en su poder humano, él no confió en sus palabras, él no confió ni siquiera en absolutamente nada que provenía de él. Él sabía que él no era el productor, él sabía que era un canal. Ante esto, hay algo que quisiera leerles. Warren Wiersbe, en su libro Llamados a ser siervos, dice: el problema con demasiados de nosotros es que pensamos que Dios nos llama a ser fabricantes, cuando en realidad Él nos llama a ser distribuidores. Solo Él tiene los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Todo lo que nosotros podemos hacer es recibir sus riquezas y compartirlas con otros. No tengo plata ni oro, anunció Pedro, pero aquello que tengo te doy. En lo que se refiere al ministerio, todos estamos en bancarrota y solamente Dios es rico. El apóstol Pedro, incluso Juan, sabían que eran canales de los milagros de Dios. Ellos estaban convencidos que no eran los fabricantes, que no eran los productores, que no habían hecho absolutamente nada. Es por eso que el apóstol Pedro, cuando comenzó a recibir todas las miradas de que les había llamado la atención lo que había sucedido, él esas miradas las dirigió por completo a Dios y a Cristo. Ahora, no sé si podemos llegar a darnos cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo. No sé si podemos llegar a comprender el mensaje que estamos observando acá de la palabra de Dios. Pero tanto el cojo de nacimiento como los apóstoles lo único que hicieron fue dar gracias, gloria y alabanza y honra al único que puede hacerlo. La obra fue de Él. Y volvemos a los versículos del capítulo 2. Y el Señor añadía a su iglesia cada día a aquellos que habían de ser salvos. No somos nosotros, es Dios. Nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él. El ministerio, la predicación de su palabra, el evangelio, absolutamente todo lo relacionado. Siempre se trató de Él, nunca se trató de nosotros. Ahora, pensando en esto, y algo que quisiera mencionar y ya terminando, es pensar en este término, ¿no?, de la gloria de Dios. Cuando nosotros glorificamos su nombre, cuando nosotros exaltamos su nombre, el término ahí proviene de la idea de hablar bien de alguien. Es decir, que cuando yo con mi vida doy gloria a Dios, cuando yo con mi vida, con mis hechos, con mis palabras, con mi obrar, estoy glorificando el nombre de Dios, significa que lo que estoy haciendo es hacer que con mi vida estoy hablando bien de aquel que me salvó. Con mis hechos, en cualquier lugar, estemos o no en un ministerio. Cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios y colocamos el nombre de Dios en alto en nuestras vidas, significa que con nuestra vida estamos siendo de ejemplo y diciéndole a las personas que aquel que me salvó está obrando en mi vida a tal punto que lo único que hago es renunciar a mi voluntad con tal de colocar su nombre absolutamente en alto en mi vida. Que mi vida pueda hablar bien de aquel que me salvó. En el lugar en donde sea, en el lugar donde nos encontremos. Que nuestras acciones, que nuestros hechos puedan hablar bien
de nuestro Dios, aquel que nos ha, de la misma manera que el cojo, ¿no?, que nos ha hecho pasar de muerte a vida, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos refugio.